¿Qué onda? ¿Cómo están, chiquitines? Bienvenidos al episodio número 6 de esta serie de videos de teoría musical. En este video les voy a platicar un poco más sobre los acordes. En el episodio anterior platicamos bastante sobre los acordes y les enseñé dos formas de construirlos. Por ejemplo, una eran las triadas, las 7 triadas que pueden sacar de cualquier escala. Y la otra era la fórmula para sacar acordes mayores y menores de la nota que ustedes quieran. Esta vez vamos a platicar entonces de las inversiones. ¿Qué es esto? Ok, ya teniendo un acorde hecho, por ejemplo aquí voy a hacer un acorde de Do mayor, que si recuerdan se hace utilizando primero una nota base, después contando 4 semitonos, 1, 2, 3, al cuarto coloco la nota, y luego 3 semitonos, 1, 2, 3, ahí construye el mayor, o bajando la de en medio un semitono es el menor. Pero vamos a dejarlo en mayor para que sea más facilito. Ok, este es un acorde de Do mayor y se dice que está en la posición fundamental. ¿Por qué? Porque el Do mayor está precisamente en la parte de abajo. Un bonito Do mayor. Ok, y podemos hacer entonces lo que se conoce como inversiones. Es decir, a un acorde le voy a cambiar las notas de posición hacia arriba o hacia abajo. Y esto va a hacer que suene pues ligera, bueno, muy diferente, pero sigue siendo el mismo acorde. Si tengo Do mayor y muevo la tónica una octava hacia arriba, se le consideraría la primera inversión. Siguen siendo las mismas 3 notas, pero suena diferente. Vamos a ver. Esta es la primera inversión. Ahora podemos hacer sobre la primera inversión, podemos volver a hacer lo mismo. Tomamos la nota que está hasta abajo, lo subimos una nota y eso sería la segunda inversión. Podríamos decir que es un acorde de Do mayor en segunda inversión. Si tomo el mismo acorde y vuelvo a subir la nota que está hasta abajo, nos vamos a dar cuenta que estamos otra vez donde comenzamos, pero una octava hacia arriba. Es el mismo acorde del principio, pero una octava arriba. Ok, ahí tenemos entonces primera y segunda inversión, pero todavía podemos hacer más. Vamos a tomar otra vez el acorde fundamental, pero esta vez, en lugar de tomar la tónica, voy a tomar la nota que está en medio y la voy a subir una octava. Esto podría considerarse la tercera inversión. Después, si tomamos la primera inversión y de la misma forma la nota de en medio la subo una octava, sería la cuarta inversión. Y si la segunda inversión hago lo mismo, subiendo la de en medio una octava arriba, sería la quinta inversión. Ok, entonces vamos a escuchar otra vez que, como les digo, todos son el mismo acorde, pero en diferentes posiciones. Así se le denomina una posición. Si se dan cuenta, mientras más nos alejamos en el número de inversiones, las notas se van separando pues más entre sí. Y eso ocasiona que las frecuencias no choquen tanto. Por ejemplo, este acorde, las frecuencias están muy cerca, y si lo comparamos con esto, este tiene un contenido de frecuencias mayor. Y esto, si se lo sumamos a, por ejemplo, a las 7 triadas que teníamos de cómo se construyen, que lo vimos en el video anterior, pues realmente tienen una inmensidad de acordes de dónde elegir, y solamente estamos hablando de triadas. Este es el acorde fundamental y sacamos 5 inversiones, y si tenemos 7 triadas con sus 5 inversiones son 35 acordes. Ahora, bueno, 35 acordes suena a mucho, pero hay que tener en cuenta que tal vez algunas, por ejemplo, en su segunda o
o primera inversión puede ser, no sucede siempre, que sean iguales a algunas de las otras triadas. Pero bueno, es otra forma de construirlos. Esto es hablando de inversiones. Y si quieren enriquecer más sus acordes, porque hasta ahora estamos hablando solamente de triadas, pues pueden meter a sus acordes, por ejemplo, ya sobre todo estas que tienen más espacio entre las notas, pueden meter una cuarta nota. Por ejemplo, tenemos aquí esta que era la tercera inversión. Podríamos meter, por ejemplo, una séptima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y la séptima solita suena como que un poco disonante, pero combinado con el primer acorde, le da como que cierto toque más rico de frecuencias. Suena más bonito que esto. O por ejemplo aquí podríamos agregar 1, 2, 3, 4, por ejemplo una cuarta aquí, a ver cómo suena. O acá 1, 2, 3, 4. También podemos dejarla en una cuarta. Bueno, da la casualidad que coincidió con Do. Vamos a moverlo a una posición menos agraciada. Y con esto los acordes adquieren tonalidades que le dan mayor riqueza a sus composiciones, más expresividad. Incluso un acorde como este le pueden hacer una variación sencilla, como cambiar una de las notas a la siguiente inmediatamente superior o arriba, al siguiente intervalo, y dejar el resto del acorde igual. Y chequen. Y ya pueden tener todavía un abanico más grande de posibilidades de acordes para elegir y crear sus melodías. Así que yo les recomiendo bastante que utilicen pues esto de las inversiones, porque usar los acordes en su posición fundamental pues puede funcionar para sacar las ideas melódicas, pero ya al momento de estarlo produciendo, prueben aquí, experimenten, hagan combinaciones con diferentes inversiones y se van a dar cuenta pues toda la gama de sonidos que pueden obtener. Así que espero que les haya gustado este video. No olviden que cualquier duda o pregunta la pueden dejar aquí abajo en los comentarios. No olviden darle manita arriba, compartir. Si no te has suscrito, te invito a que lo hagas y nos estamos viendo en el siguiente tutorial.